He estado enseñando combate en la Academia Militar Galáctica durante 20 años. 20 largos, brutales y sangrientos años convirtiendo a reclutas blandos en guerreros endurecidos. Mi nombre es Kael. Soy un Garrok. 4 brazos, piel gris blindada lo suficientemente gruesa como para detener una cuchilla y absolutamente cero paciencia para la debilidad. La Academia no acepta fracasos. No consentimos. No cedemos. O aprendes a luchar o te vas. Así de simple. A lo largo de 2 décadas, he entrenado a guerreros de 47 especies diferentes. Masivos Grovaks con sus crestas óseas y fuerza aplastante. Veloces Telnari que se mueven como mercurio líquido. Corpulentos Brontar que pueden atravesar placas de acero con un puñetazo. Venenosos Srati con reflejos más rápidos que el propio pensamiento. Cada uno de ellos vino aquí porque eran lo mejor que su especie podía ofrecer. La élite, los peligrosos, los supervivientes. Y entonces, en una mañana perfectamente ordinaria, Ámbar entró en mi sala de entrenamiento. Estaba dirigiendo a la clase de combate avanzado en los ejercicios de calentamiento. Cuando la puerta se deslizó, todos se detuvieron. No por una entrada dramática, no por una presencia intimidante, sino porque lo que entró por esa puerta parecía que alguien había cometido un terrible, horrible error. Era pequeña, tal vez 1,65 metros de altura, de complexión delgada, sin mucha masa muscular visible. Piel pálida que parecía no haber visto un combate real, cabello del color de las hojas de otoño, recogido en una simple coleta. Llevaba el uniforme estándar de la academia, pero en ella parecía una niña jugando a disfrazarse con ropa de adulto. Sus ojos eran verdes, brillantes, curiosos. Sonrió cuando vio que todos la mirábamos. Sonrió. En una sala llena de seres que podrían despedazarla sin esfuerzo, sonrió como si acabara de entrar a una agradable reunión social. Hola, dijo, con voz clara y amistosa. Soy Ámbar. Me dijeron que me presentara en el entrenamiento de combate avanzado. ¿Es este el lugar correcto? Silencio. Silencio total y absoluto. Entonces, alguien en el fondo empezó a reír. Luego otro. En cuestión de segundos, la mitad de la clase emitía sonidos de diversión en sus diversas formas específicas de cada especie. Chasquidos, siseos, gruñidos retumbantes. Todo ello se traducía en lo mismo. Esto tenía que ser una broma. Levanté uno de mis 4 brazos pidiendo silencio. Las risas se apagaron, pero aún podía ver la incredulidad en cada rostro. Rostros con múltiples ojos, rostros con mandíbulas, rostros cubiertos de escamas o pelaje o placas quitinosas. Todos ellos mirando a esta diminuta humana como si fuera el remate de un chiste que nadie entendía. Esto es combate avanzado, dije, manteniendo mi voz nivelada. ¿Estás segura de que tiene la asignación de clase correcta? Sí, señor, respondió Ámbar, sacando su tableta de datos y mostrándome su horario. Vea, entrenamiento de combate nivel 7, instructor Kael, sala 12. Ese es usted, ¿verdad? Especie Garrok, 4 brazos. Parece que podría levantar una lanzadera en press de banca. Esa última parte fue dicha con una alegría tan genuina que no supe si sentirme halagado o preocupado. Verifiqué sus credenciales en mi propia tableta. Todo era legítimo. Transferencia del entrenamiento básico, notas de aprobado en todos los cursos de prerequisito, autorización médica, evaluación psicológica, toda la documentación adecuada. Pero algo claramente había salido mal con el algoritmo de asignación. Humana, dije, tratando de ser diplomático, el combate avanzado está diseñado para especies con ventajas físicas significativas. Placas de blindaje, armas naturales, fuerza o velocidad mejoradas. Ustedes, y no quiero ofender con esto, frágil. Oh, lo sé. Dijo Ámbar alegremente. Los humanos somos bastante blandos en comparación con la mayoría de las especies. Sin garras, sin veneno, sin exoesqueleto. Básicamente somos blancos blandos envueltos en piel. Pero de verdad quiero aprender, así que aquí estoy. Un cadete Grovax llamado Grak, de 2,5 metros de altura y construido como una montaña, se inclinó hacia su compañero y habló en una voz lo suficientemente alta como para que todos la oyeran. Le doy 3 días antes de que se transfiera a comunicaciones. ¿3 días? Respondió su compañero. Yo digo que 1. La primera vez que alguien la golpee, llorará y renunciará. Más risas. Ámbar simplemente siguió sonriendo.
Esa debería haber sido mi primera señal de advertencia. Muy bien, dije, porque el protocolo es el protocolo y no puedo mostrar favoritismo o prejuicios independientemente de la especie. Tome su lugar en la formación. Hoy cubriremos técnicas defensivas, específicamente el bloqueo de golpes de oponentes con fuerza superior. Ámbar se movió al final de la formación, encontrando un lugar entre dos cadetes que inmediatamente se apartaron de ella como si portara una enfermedad. No pareció notarlo, o si lo hizo, no le importó. Simplemente me observaba con esos brillantes ojos verdes, prestando atención a cada palabra. Demostré la técnica de bloqueo adecuada usando uno de los maniquíes de entrenamiento reforzados. Estos maniquíes están construidos según especificaciones militares, capaces de soportar golpes que pulverizarían tejido orgánico. Lo golpeé con dos de mis brazos simultáneamente, mostrando cómo redirigir la fuerza en lugar de absorberla. El maniquí se estremeció, pero se mantuvo firme. La clave es la desviación angular, expliqué. No pueden igualar la fuerza superior directamente. Deben redirigirla. Usen la geometría y la física a su favor. Vuelvan el poder de su oponente contra ellos. Pedí voluntarios para practicar. Varios cadetes dieron un paso al frente con entusiasmo. Los emparejé según tamaño y capacidad similares. Luego me volví hacia Ámbar. Usted observará hoy, le dije. Solo mire las técnicas, aprenda la teoría. Evaluaremos su habilidad práctica más tarde. Puedo intentarlo ahora si quiere, ofreció Ámbar. No me importa. No, dije con firmeza. Observación primero. Protocolos de seguridad. Lo que realmente quería decir era que necesitaba tiempo para averiguar cómo transferirla a un programa más apropiado sin que pareciera discriminación. Tal vez ingeniería, tal vez logística. Un lugar donde no la mataran en su primer día. Los otros cadetes comenzaron sus ejercicios. Observé cuidadosamente, corrigiendo la forma, ajustando la postura, demostrando la técnica adecuada cuando alguien cometía un error. El sonido de los impactos llenaba la sala, golpes secos, crujidos, el ocasional gruñido de dolor cuando alguien calculaba mal un bloqueo. Esto era normal. Esto era un buen entrenamiento. Ámbar se quedó a un lado, observando todo. Pero no estaba observando casualmente. Estaba estudiando. Sus ojos seguían cada movimiento, cada golpe, cada bloqueo, cada paso. A veces inclinaba la cabeza, como si estuviera resolviendo cálculos en su mente. Después de una hora, pedí un descanso para tomar agua. Los cadetes se dispersaron hacia las estaciones de hidratación, hablando entre ellos. Ámbar se me acercó, todavía sonriendo, todavía completamente imperturbable por haber sido excluida. ¿Puedo hacer una pregunta?, dijo. Por supuesto, respondí, esperando algo básico. Cuando demostró el bloqueo, su brazo trasero izquierdo se tensó 0.3 segundos antes del impacto. ¿Es una respuesta de preparación muscular o una técnica deliberada para precargar energía elástica en sus tendones? Me quedé mirándola. Esa no era una pregunta básica. Eso era un análisis biomecánico. ¿Y el maniquí de entrenamiento?, continuó, sin esperar mi respuesta. ¿Cuál es su índice de integridad estructural? Se flexionó aproximadamente 2.7 grados en el impacto, lo que sugiere capas de composite o una construcción de polímero con memoria. ¿Cuál es? ¿Por qué necesita saber eso?, pregunté lentamente. Solo curiosidad, dijo Ámbar, con esa sonrisa que nunca abandonaba su rostro. Me gusta entender cómo funcionan las cosas. Física, distribución de fuerzas, ciencia de materiales. Me ayuda a aprender mejor si conozco los principios subyacentes. Los maniquíes están clasificados para 5,000 newtons de fuerza, le dije, ahora receloso. Capas de composite con refuerzo de titanio. ¿5,000? Repitió, como si estuviera archivando esa información. ¿Y el suelo? ¿Cuál es su resistencia al impacto? Noté que absorbe muy bien la vibración durante los golpes fuertes. Aleación militar ultracomprimida, dije. Diseñada para soportar aterrizajes de cápsulas de desembarco. ¿Por qué? Solo curiosidad, dijo de nuevo, todavía sonriendo. Gracias, instructor. Gracias. Volvió a su lugar de observación, dejándome allí de pie con una creciente sensación de inquietud. Esas no eran preguntas ociosas. Eran evaluaciones tácticas. Como si estuviera recopilando datos, analizando debilidades,
planeando algo. Pero eso era ridículo. Era humana. Pequeña, frágil, débil. ¿Qué podría estar planeando? Me sacudí la sensación y llamé a la clase de nuevo a la formación. El resto de la sesión transcurrió con normalidad. Los cadetes practicaban. Ámbar observaba. Nadie se ofreció como voluntario para ser su compañero. Y no forcé la situación. Cuando la sesión terminó, todos salieron hablando y riendo. Ámbar se fue la última, agradeciéndome cortésmente la lección. Esa noche, revisé su archivo con más cuidado. Las puntuaciones del entrenamiento básico eran adecuadas, pero no excepcionales. Las evaluaciones de combate la catalogaban como nivel de amenaza bajo. El perfil psicológico la describía como amigable, cooperativa y no agresiva. Todo sugería que era exactamente lo que parecía ser, una humana simpática que estaba completamente fuera de lugar. Entonces, ¿por qué me molestaban tanto esas preguntas sobre integridad estructural y distribución de fuerzas? Me dije a mí mismo que estaba pensando demasiado. Los humanos eran curiosos por naturaleza. Probablemente solo estaba tratando de entender la tecnología. Nada siniestro, nada peligroso. Me fui a dormir esa noche planeando transferirla a servicios de apoyo para el final de la semana. Por su propia seguridad. Por la seguridad de todos. No tenía idea de que en 3 días, ella agrietaría el suelo reforzado de mi sala de entrenamiento con un solo bloqueo a mano desnuda y destrozaría por completo todo lo que creía saber sobre el combate. Pero eso viene después. Primero, tenía que sobrevivir a ser el chiste de toda la academia. La primera semana se convirtió en un ejercicio de paciencia. Mi paciencia, específicamente, viendo a esta humana aparecer cada día en una clase donde nadie la quería. Ámbar llegaba temprano cada mañana, siempre sonriendo, siempre alegre, siempre completamente ajena al hecho de que cada cadete en la sala la consideraba una carga. Se instalaba en la esquina trasera con una tableta de datos, tomando notas como si estuviera asistiendo a una conferencia en lugar de a un entrenamiento de combate. Mientras todos los demás se emparejaban para los ejercicios de sparring, ella se quedaba sola, observando, escribiendo, ocasionalmente practicando movimientos por su cuenta. Y esos movimientos eran extraños. Lo noté en el tercer día. Estaba imitando una técnica de bloqueo que yo había demostrado, pero su distribución del peso estaba completamente mal. O al menos, yo pensaba que estaba mal. Mantenía su centro de gravedad más bajo de lo necesario, su postura más ancha de lo óptimo. Su equilibrio parecía incorrecto, como si se estuviera preparando para caer en lugar de para golpear. Cuando pivotaba, lo hacía sobre las puntas de los pies en lugar de usar el pie completo para mayor estabilidad. Todo en su forma gritaba amateur, excepto que se movía con la fluidez de alguien que había entrenado durante años. No tenía sentido. Instructor Kael. Llamó durante una sesión, agitando su tableta hacia mí. Una pregunta rápida. Si un oponente tiene 4 veces mi masa y golpea hacia abajo en un ángulo de 45 grados, ¿cuál es el vector de deflexión óptimo para redirigir la energía cinética hacia el suelo en lugar de absorberla a través de mi estructura esquelética? Toda la clase se detuvo para mirarla. ¿Qué? Dije, sin estar seguro de haber oído correctamente. Vectores de fuerza, repitió como si fuera una pregunta normal. Estoy tratando de calcular las matemáticas. Si no puedo igualar la fuerza, necesito redirigir la fuerza eficientemente. Así que necesito saber los ángulos. Además, ¿cuál es el índice de compresión del suelo? Eso importa para la disipación de energía. Esto es entrenamiento de combate, dijo un cadete Telnari, con su piel plateada ondulando de diversión, no una clase de física. El combate es física aplicada, respondió Ámbar alegremente. Impulso, palanca, transferencia de energía. Es solo matemáticas con puñetazos. Más risas. No pareció molesta. Simplemente volvió a su esquina, garabateando cálculos en su tableta, ocasionalmente practicando extraños movimientos fluidos que parecían más un baile que una pelea. Las bromas empeoraron a medida que avanzaba la semana. Oye, humana, gritaba alguien, intenta no romperte un hueso al respirar. He oído que los humanos lloran cuando se cortan con papel. ¿Es eso cierto? Tal vez deberíamos conseguirle un casco, una armadura corporal, un campo de fuerza y, quizás, simplemente encerrarla en una habitación acolchada por seguridad. Ámbar se reía con cada broma. De verdad, se reía, como si todo le pareciera genuinamente divertido.
Esa debería haber sido otra señal de advertencia, pero estaba demasiado ocupado tratando de averiguar cómo manejar la situación diplomáticamente. Entonces llegó Borlak. Se transfirió en el quinto día, y en el momento en que entró por la puerta, toda la atmósfera cambió. Borlak era un kilteriano, una especie criada para la guerra. 2,5 metros de altura, cubierto de placas quitinosas negras que parecían una armadura orgánica. 4 patas, 2 brazos, cada extremidad gruesa con músculos fibrosos. Su cabeza era angular, casi como la de un escarabajo, con mandíbulas que podían triturar huesos. Sus ojos eran multifacetados, brillando con un rojo opaco. Irradiaba violencia, no violencia potencial, sino violencia real, inminente y apenas contenida. Soy Borlak, anunció con una voz como de piedras moliéndose. Vengo de los ejércitos de guerra kilterianos. He derrotado a todos los oponentes que he enfrentado. Estoy aquí porque el entrenamiento estándar es demasiado fácil. Necesito un desafío. Genial. Justo lo que necesitaba. Un guerrero demasiado confiado buscando demostrar su valía. Bienvenido, dije, manteniendo un tono neutral. Puedes unirte a la rotación de sparring. Encuentra un compañero de capacidad similar. Lucharé contra todos, declaró Borlak. Uno por uno. Muéstrenme lo que esta academia considera avanzado. Debería haber detenido eso inmediatamente. Debería haberle recordado el protocolo y los procedimientos adecuados. Pero una parte de mí sentía curiosidad. Los kilterianos tenían una reputación. Si era tan bueno como afirmaba, sería educativo para los otros cadetes ver la técnica de una verdadera cultura guerrera. Muy bien, dije. Voluntarios para combates de demostración. 3 cadetes dieron un paso al frente. Luchadores seguros, todos ellos, de especies con ventajas naturales y un entrenamiento sólido. Aprobé los combates y despejé el centro de la sala. Borlak los destrozó. El primer combate duró 8 segundos. Un macho brontar, 2 metros de músculo y agresión, cargó hacia adelante con un rugido. Borlak se hizo a un lado, lo agarró con 2 brazos y lo estampó contra el suelo con tal fuerza que el impacto resonó en toda la sala. El brontar no se levantó. El segundo combate fue aún más corto. Una hembra Srati, rápida como el rayo y con garras venenosas, intentó usar su ventaja de velocidad. Borlak la atrapó en pleno golpe, su armadura quitinosa inmune a su veneno, y la lanzó a través de la sala contra un estante de equipo. Se estrelló en un enredo de armas de práctica y gimió. El tercer combate fue simplemente brutal. Un Grovax, duro y experimentado, logró conectar 2 golpes sólidos antes de que Borlak le agarrara la cabeza con una mano masiva y lo golpeara de cara contra la lona de entrenamiento 3 veces. El Grovax se tambaleó, sangrando, con su cresta ósea agrietada. Borlak se quedó en el centro de la sala, apenas respirando con dificultad, sus ojos rojos escaneando la sala en busca de más retadores. Nadie se movió. Todos acababan de verlo demoler a 3 luchadores sólidos sin sudar. ¿Esta es su clase avanzada?, dijo Borlak, sus mandíbulas chasqueando en lo que podría haber sido una risa. Decepcionante. Fue entonces cuando sus ojos multifacetados se fijaron en Ámbar, todavía de pie en su esquina, todavía tomando notas en su tableta de datos. ¿Qué es eso?, preguntó Borlak, señalándola con un brazo masivo. ¿Una humana?, ofreció Grak, servicialmente. Solo está observando, no está autorizada para el sparring. ¿Una humana?, repitió Borlak, caminando lentamente hacia ella. Sus 4 patas producían golpes sordos en el suelo. He oído hablar de los humanos. Especies decorativas, buenas para la administración y las artes. Pequeñas cosas frágiles que se rompen si las miras demasiado fuerte. Ámbar levantó la vista de su tableta de datos y sonrió. Hola, soy Ámbar. Eres realmente impresionante. Ese lanzamiento que hiciste con el brontar fue una multiplicación de fuerza de libro. Borlak se detuvo, con la cabeza inclinada en lo que podría haber sido confusión. ¿Elogias mi técnica? Claro, dijo Ámbar alegremente. Usaste su propio impulso en su contra. Una ventaja de palanca clásica. Y tu blindaje es increíble. Apuesto a que las armas de pequeño calibre simplemente rebotan. Lo hacen, confirmó Borlak, todavía mirándola como si no pudiera entender lo que estaba viendo. ¿Por qué estás aquí, humana? Esto es entrenamiento de combate, no un deporte para espectadores. Estoy aprendiendo, respondió Ámbar.
observando la técnica, estudiando los patrones de movimiento, calculando las proporciones de fuerza. Es fascinante. No puedes luchar, declaró Borlak. Los humanos no tienen armadura, ni armas naturales, ni fuerza mejorada. Son una especie presa. Más o menos, asintió Ámbar, todavía sonriendo. No somos muy impresionantes físicamente, pero todavía estamos aquí, así que eso es algo. Las mandíbulas de Borlak chasquearon de nuevo. Miró alrededor de la sala a los otros cadetes, luego de vuelta a Ámbar. ¿Crees que es divertido ser débil? No divertido, dijo Ámbar. Solo la realidad. Trabajo con lo que tengo. Algo en su tono cambió ligeramente. La alegría seguía allí, pero debajo de ella había algo más. Algo que hizo que las placas quitinosas de Borlak se movieran en lo que podría haber sido irritación. Te desafío, anunció Borlak en voz alta. Humana, tú y yo, ahora mismo. Veamos cuánto dura una especie decorativa contra un verdadero guerrero. La sala quedó en completo silencio. Todos los ojos se volvieron para mirar. Esto iba a ser un desastre. Una pesadilla de relaciones públicas, una muerte potencial. Di un paso al frente de inmediato. Absolutamente no. No está autorizada para el sparring de contacto. El protocolo requiere pruebas de calificación primero. ¿Temes que rompa tu humana mascota? Dijo Borlak, sus ojos rojos todavía fijos en Ámbar. Temo que la mates accidentalmente y tenga que llenar informes de incidentes durante 3 días, le respondí. Nadie combate sin la autorización adecuada. Esas son las reglas. Borlak resopló, un sonido como vapor escapando. Los cobardes se esconden detrás de las reglas. La gente inteligente sigue los protocolos de seguridad, ¿corregí? Si quieres desafiar a alguien, elige un oponente que esté realmente cualificado. ¿Cuáles son los requisitos de calificación? Preguntó Ámbar, su voz cortando la tensión. Me volví para mirarla. Todavía sonreía, pero sus ojos verdes ahora eran agudos, concentrados, como si hubiera estado esperando exactamente este momento. Autorización de combate estándar, dije lentamente. Romper 3 maniquíes de entrenamiento para demostrar capacidad de golpe. Completar el curso de recuperación de caídas para probar la durabilidad. Pasar la prueba de resistencia para mostrar aguante. Entonces estás autorizado para el sparring supervisado. ¿Y si completo esos requisitos? Preguntó Ámbar, ¿puedo luchar contra quien yo quiera? Si completas esos requisitos, dije, seguro de que no podría, puedes entrar en la rotación de sparring regular con oponentes apropiados. Genial, dijo Ámbar, dejando su tableta de datos. ¿Puedo intentar las calificaciones ahora? Toda la sala se quedó en silencio. No solo en silencio sepulcral. El tipo de silencio que ocurre justo antes de que algo salga catastróficamente mal. Las mandíbulas de Borlak se abrieron en lo que definitivamente era una sonrisa. Sí, déjala intentarlo. Quiero ver a la humana fracasar. Otros cadetes comenzaron a moverse, formando un círculo suelto alrededor del área de calificación. Nadie se iba. Todos querían ver esto. La humana que había sido un chiste toda la semana estaba a punto de avergonzarse por completo o de hacer algo inesperado. Miré a Ámbar, la miré de verdad, y por primera vez, vi algo en su expresión que no era alegría, ni amabilidad, ni curiosidad inocente. Vi confianza. Confianza absoluta, inquebrantable, aterradora. Bien, me oí decir, en contra de todos mis instintos que me gritaban que detuviera esto. Pruebas de calificación, comenzando ahora. Ámbar estiró los brazos por encima de su cabeza, rotó los hombros y caminó hacia el área de pruebas como si fuera a dar un paseo casual. Y Borlak la siguió, sus ojos rojos brillando con anticipación, completamente seguro de que estaba a punto de ver a una frágil humana romperse. No tenía ni idea de lo que se avecinaba. Yo tampoco. Ninguno de nosotros. Preparé el curso de calificación estándar con la certeza absoluta de que esto terminaría rápidamente. Ámbar intentaría la prueba de resistencia, colapsaría a la mitad, y podría enviarla a la enfermería con la conciencia tranquila. Protocolo satisfecho. Nadie podría acusarme de discriminación. La humana lo intentó, la humana fracasó. Fin de la historia. Resistencia primero, anuncié, activando el curso. Carrera a gravedad completa. 20 vueltas al perímetro de la sala. Equipo de combate completo. Carga de peso estándar. Si te detienes, fallas.
Si te caes, fallas. El límite de tiempo es de 18 minutos. ¿Alguna pregunta? No, dijo Ámbar alegremente, aceptando el arnés de equipo de mi asistente. El arnés solo pesaba 20 kilos, diseñado para simular el transporte de equipo de campo. Se lo puso sin dudarlo, ajustando la distribución del peso sobre sus hombros y caderas como si lo hubiera hecho 1000 veces. «Lista cuando quieras», dijo. Activé el cronómetro. «Comienza». Ámbar empezó a correr. No a toda velocidad, solo un ritmo constante. Sus pies golpeaban el suelo con un ritmo que parecía casi casual. Su respiración era regular, su postura relajada. Parecía alguien que sale a correr por la mañana, no alguien que lleva peso de combate a gravedad completa. Las primeras 5 vueltas, todos observaban con un interés moderado, esperando que redujera la velocidad, esperando que la fatiga la golpeara. Vuelta 6. Vuelta 7. Su ritmo no cambió. Aún constante. Aún respirando normalmente. «Oye, Greg», gritó al pasar junto al Grovax, sin estar ni un poco sin aliento. Ese golpe que hiciste ayer, el que va por encima de la cabeza, tu rotación de hombro fue realmente eficiente. ¿Has estado practicando? Greg se quedó mirándola. ¿Estaba hablando durante una prueba de resistencia? Claro, dijo Ámbar, continuando su carrera sin perder el paso. ¿Por qué no? Es solo correr. No es tan difícil. Vuelta 10. Punto medio. Aquí es donde la mayoría de los cadetes comenzaban a mostrar signos de esfuerzo. Respiración pesada, sudor, ritmo más lento. Ámbar se veía exactamente igual que cuando empezó. Quizás un poco sonrojada, pero por lo demás, bien. Los cadetes empezaron a prestar atención ahora. A prestar atención de verdad. Susurros se extendían entre la multitud que observaba. Esto no debería ser posible. Se suponía que los humanos eran débiles, frágiles, especies de baja resistencia. Vuelta 15. Ámbar saludó con la mano a Borlak al pasar a su lado. Tu blindaje es realmente algo. ¿Cubre todo tu cuerpo o solo los segmentos exteriores? He tenido curiosidad sobre la protección de las articulaciones. Las mandíbulas de Borlak chasquearon con irritación. Concéntrate en tu prueba, humana. Estoy concentrada, respondió Ámbar, todavía corriendo. Puedo hacer varias cosas a la vez. Correr es solo para las piernas. El cerebro está libre para hacer otras cosas. Vuelta 18. 2 para terminar. Algunos cadetes comenzaban a parecer preocupados. Su chiste no estaba fracasando. Su chiste estaba teniendo éxito. Y eso, de alguna manera, era peor. Vuelta 20. Ámbar cruzó la línea de meta con 3 minutos de sobra. Redujo la velocidad a un paseo, con las manos en las caderas, tomando algunas respiraciones profundas. No jadeando, no colapsando, solo respirando como alguien que ha hecho ejercicio moderado. Eso estuvo bien, dijo. Un buen calentamiento. ¿Qué sigue? Lo llamó un calentamiento. Había visto a machos Brontar luchar para terminar ese curso, y ella lo llamó un calentamiento. Recuperación de caídas, dije, manteniendo mi voz nivelada a pesar de mi creciente inquietud. Te lanzo a la lona. Te recuperas a una postura de combate en 3 segundos. Hacemos esto 20 veces, aumentando la intensidad en cada ronda. Si no te recuperas, fallas la prueba. Entendido, dijo Ámbar, quitándose el arnés de peso y subiendo a la lona acolchada. ¿Listo? Me acerqué, usando 2 de mis 4 brazos para agarrar sus hombros. Técnica de lanzamiento estándar, fuerza moderada, nada que debiera causar lesiones. Ejecuté el lanzamiento, enviándola a la lona de espaldas. Rebotó al instante, aterrizando en una perfecta postura defensiva, manos en alto, peso equilibrado. Menos de 2 segundos. Otra vez, dije. La lancé más fuerte esta vez. Golpeó la lona, rodó, se puso de pie como si la gravedad fuera una sugerencia en lugar de una ley. 1.5 segundos. Otra vez. Más fuerte. Se encogió, absorbió el impacto con todo su cuerpo y se levantó antes de que yo procesara completamente que había aterrizado. 1 segundo. Los cadetes se acercaban ahora, formando un círculo más cerrado alrededor de la lona. Esto no era normal. No era así como se suponía que debían moverse los humanos. Aumente la intensidad.
Lanzamientos a toda fuerza ahora, del tipo que deberían dejarla aturdida en la lona durante al menos unos segundos. Ella lo trató como un juego. Cada vez que golpeaba la lona, se levantaba más rápido, más suave, a veces añadiendo una pequeña voltereta o un giro solo porque podía. Y se reía. De verdad, se reía, como si esto fuera divertido. Vale, dijo después del 15º lanzamiento, creo que le estoy cogiendo el truco. El secreto es relajarse en el impacto en lugar de tensarse. Hace la recuperación mucho más fácil. Se supone que debe demostrar durabilidad, dije, ligeramente sin aliento por lanzarla repetidamente, no proporcionar un análisis técnico. Puedo hacer ambas cosas, dijo Ámbar, sonriendo. Multitarea, ¿recuerda? 20 lanzamientos, 20 recuperaciones perfectas, cada una más rápida que la anterior. Al final, se movía a velocidades que no deberían ser posibles para alguien que acababa de completar una carrera de resistencia. Sus reacciones se estaban volviendo más rápidas, no más lentas. Como si el ejercicio la estuviera energizando en lugar de agotarla. Di por terminada la prueba porque se me estaban acabando las formas de hacerla más difícil. Pasó fácilmente, innegablemente. Lo que dejaba una prueba final. La que estaba seguro de que no podría pasar. Rotura de maniquíes, anuncié. 3 maniquíes de entrenamiento reforzados. Debe agrietar o romper cada uno con golpes desarmados. Estos maniquíes son de especificación militar, diseñados para soportar 5,000 newtons de fuerza. La mayoría de las especies requieren múltiples golpes para dañarlos. Tiene 3 intentos por maniquí. Si no daña los 3, falla la prueba. Señalé los maniquíes alineados contra la pared. Sólidos, reforzados, prácticamente indestructibles. Había visto a Grovax romperse los puños contra estas cosas. Para demostrar, dije, acercándome al primer maniquí. Ajusté mi postura, preparé 2 de mis 4 brazos y golpeé con toda mi potencia. Ambos puños impactaron simultáneamente. El maniquí se estremeció. Una pequeña grieta apareció en su superficie. Ese es el daño mínimo requerido, expliqué. Compromiso estructural visible. Di un paso atrás y señalé a la clase. ¿Alguien más quiere demostrar antes de que la humana lo intente? Varios cadetes se ofrecieron voluntarios. Un macho Telnari golpeó con puñetazos ultrarrápidos, sus golpes se veían borrosos. El maniquí se balanceó pero no mostró daños. Se retiró, frustrado. Una hembra Brontar cargó y placó el segundo maniquí con todo el peso de su cuerpo. El maniquí se inclinó pero se mantuvo firme. Abrasión superficial menor. Nada significativo. Entonces, Borlak dio un paso al frente. Mi turno. Se acercó lentamente al tercer maniquí, sus 4 patas moviéndose con un peso deliberado. Su blindaje quitinoso brillaba bajo las luces de la sala de entrenamiento. Se posicionó, levantó ambos brazos por encima de su cabeza y los bajó en un devastador golpe descendente. El impacto sonó como una bomba. El maniquí se partió limpiamente por la mitad, casi dividiéndose en 2. Se inclinó, sostenido por el refuerzo interno, pero claramente destruido. Borlak se volvió para enfrentar a Ámbar, sus mandíbulas abiertas en una sonrisa triunfante. Tu turno, especie decorativa. Muéstranos tu fuerza humana. Los cadetes que observaban hicieron sonidos de aprobación. Chasquidos, siseos, murmullos. Todos esperando verla fracasar, esperando que la realidad se reafirmara, esperando que el chiste recordara que era un chiste. Ámbar caminó lentamente hacia el primer maniquí intacto. No parecía nerviosa, no parecía intimidada. Parecía curiosa, como si estuviera examinando un rompecabezas interesante. Caminó alrededor del maniquí, observándolo desde todos los ángulos. Lo golpeó con los nudillos en varios lugares, escuchando el sonido. Presionó contra él con la palma de la mano, probando la resistencia. Capas de composite, dijo en voz baja. Refuerzo de titanio en un patrón de trama cruzada. Diseño de dispersión de energía, destinado a distribuir la fuerza del impacto por toda la estructura en lugar de permitir un fallo localizado. Muy observadora, dije con condescendencia. Desafortunadamente, entender la construcción no te ayuda a romperlo. Ah, no. Preguntó Ámbar, todavía rodeando el maniquí. Si sé cómo dispersa la fuerza, puedo calcular dónde la dispersión es más débil.
Toda estructura tiene puntos de tensión, lugares donde la ingeniería tiene que hacer concesiones. No hay puntos débiles, dije con firmeza. Ese es el propósito del diseño. Fuerza uniforme en todo. Nada es uniformemente fuerte, replicó Ámbar. Las uniones donde se juntan las capas, los puntos de anclaje donde se conecta a la base, las áreas superficiales donde se encuentran diferentes materiales. Siempre hay vulnerabilidades. Solo tienes que hacer los cálculos. Dejó de dar vueltas y se paró directamente frente al maniquí, a 1 metro de distancia. Luego hizo algo extraño. Cerró los ojos. Tomó una respiración lenta y profunda. Bajó su centro de gravedad a esa extraña postura que había notado antes. La distribución del peso parecía incorrecta, el equilibrio se veía mal. Todo en su forma gritaba amateur. Excepto que su respiración era controlada, precisa, como si estuviera meditando. La sala de entrenamiento quedó en completo silencio. 50 cadetes, todos observando, todos esperando. Nadie ni siquiera respiraba fuerte. Ámbar abrió los ojos. Seguían siendo verdes, seguían siendo brillantes, pero algo había cambiado en ellos. Algo enfocado. Algo peligroso. Esto es lo que pasa con los humanos, dijo en voz baja, su voz resonando en el silencio. No somos fuertes. Lo sabemos. Pero pasamos miles de años descubriendo cómo matar cosas más fuertes que nosotros, más grandes que nosotros, más rápidas que nosotros, mejor blindadas que nosotros. Nos volvimos muy buenos en encontrar debilidades. Movió su peso ligeramente. Su pie trasero pivotó. Sus manos subieron a una posición de guardia que parecía más una preparación para rezar que para luchar. Aprendimos física, apalancamiento, transferencia de energía. Cómo hacer que nuestra debilidad sea irrelevante. Cómo volver la fuerza contra sí misma. Cómo romper cosas que no deberían romperse. Borlak se rió. Grandes palabras de una criatura pequeña. Ámbar sonrió. No su habitual sonrisa alegre. Algo más. Algo que hizo que mis escamas se erizaran con una inquietud instintiva. Mira y aprende, dijo. Y entonces se movió. No, Borlak no esperó a que ella golpeara el maniquí. Cargó sin previo aviso, sin anunciarlo. Pura violencia agresiva. Un golpe de práctica, afirmaría más tarde, para probar sus reflejos. Pero vi sus ojos. Vi la intención asesina. Esto no era práctica. Era un intento de poner a la arrogante humana en su lugar, permanentemente. Todo se ralentizó. Mis 4 brazos se movieron para intervenir, pero estaba demasiado lejos. Borlak era demasiado rápido. 2,5 metros de furia blindada, cerrando la distancia en menos de 1 segundo. Su puño masivo se echó hacia atrás, cubierto de placas quitinosas lo suficientemente duras como para abollar el acero. Lanzó un golpe a la cabeza de Ámbar con fuerza suficiente para matarla al instante. Ella no esquivó. No se inmutó. Ni siquiera parpadeó. Levantó una mano, con la palma hacia afuera, perfectamente posicionada. Y esperó. El puño de Borlak se encontró con su palma. El sonido fue como un trueno. Una onda de choque recorrió la sala de entrenamiento, haciendo vibrar el equipo en las paredes. Pero el sonido no fue lo peor. Lo peor fue lo que le pasó al suelo. Se agrietó. No una pequeña fisura. Un patrón de telaraña de fracturas que se extendía desde directamente debajo de los pies de Ámbar. El suelo de aleación ultracomprimida de grado militar, diseñado para soportar impactos de cápsulas de desembarco orbital, se agrietó como hielo fino. Ámbar no se había movido. Ni 1 centímetro. Sus pies estaban plantados exactamente donde habían estado. Su brazo estaba perfectamente firme, bloqueado en el codo, su palma todavía presionada contra el puño de Borlak. Se quedó allí como una estatua, como si hubiera echado raíces en el propio planeta. Borlak estaba en el aire. La fuerza de su propio golpe, redirigida, amplificada, de vuelta hacia él, lo envió volando hacia atrás. Se estrelló contra la pared del fondo con un sonido como una pequeña explosión. Su caparazón quitinoso se agrietó en múltiples lugares. Su brazo derecho colgaba en un ángulo en el que los brazos no deberían colgar. Se deslizó por la pared y se derrumbó, sus mandíbulas chasqueando débilmente. Silencio completo. Silencio absoluto, total, sofocante.
50 cadetes estaban congelados, cada uno tratando de procesar lo que acababan de presenciar. El invencible Borlak yacía inconsciente contra una pared, y la humana estaba de pie, tranquilamente, en el centro de un suelo destrozado. Ámbar bajó lentamente la mano. Giró el hombro. Flexionó los dedos como si estuviera aliviando un calambre menor. Entonces, dijo en el silencio, ¿eso cuenta como pasar la prueba? No podía hablar. Mi cerebro estaba tratando de reconciliar lo que acababa de ver con todo lo que sabía sobre física y realidad. Ese suelo estaba clasificado para impactos orbitales, y ella lo había agrietado con un bloqueo defensivo. ¿Cómo? Logré decir finalmente. Física, dijo Ámbar simplemente. Borlak me golpeó con unos 8,000 newtons de fuerza. Mucho más de lo que podría absorber normalmente. Así que no intenté absorberla. La redirigí. ¿Redirigirla a dónde? Hacia abajo, dijo Ámbar, señalando sus pies. Directamente hacia el planeta. Usé la masa entera del mundo como mi punto de anclaje. Su fuerza, más mi redirección, más la gravedad, más la masa planetaria, es igual a eso. Hizo un gesto hacia las grietas. Siento lo del suelo. Puedo ayudar a pagar las reparaciones. Se estaba disculpando por romper un suelo de grado militar después de detener un golpe mortal con una mano. Tú lo sabías, dije, las piezas encajando. Todas esas preguntas. Vectores de fuerza, integridad estructural. Estabas calculando esto. Tenía curiosidad, corrigió Ámbar. Me gusta entender cómo funcionan las cosas. Si conozco los límites de un sistema, puedo trabajar dentro de esos límites. O superarlos. Volvió a mirar el suelo. Vale, quizás los superé un poco más de la cuenta. Los equipos médicos entraron corriendo, rodeando a Borlak. Estaba vivo, consciente, pero en estado de shock. Su caparazón sanaría. Su orgullo tardaría más. Los otros cadetes se estaban alejando de Ámbar. No huyendo, sino dándole espacio. De la misma manera que los animales de presa le dan espacio a los depredadores alfa. Las bromas habían desaparecido. Ahora había respeto. Y miedo. Artes marciales humanas, dijo Ámbar. Las hemos estado desarrollando durante miles de años. Todas diseñadas en torno al mismo principio. Somos pequeños. Somos débiles. Así que nos volvimos inteligentes. Usamos la palanca, usamos el impulso, usamos la fuerza de nuestro oponente en su contra. Hacemos que nuestra debilidad sea irrelevante. Podrías haberlo matado, dije en voz baja. Calculé exactamente cuánta fuerza redirigir para incapacitarlo sin matarlo, respondió Ámbar. Caparazón agrietado, hombro dislocado, conmoción cerebral leve. Se recuperará en semanas. Si hubiera querido matarlo, habría redirigido la fuerza a su cavidad torácica. Órganos reventados, muerto en minutos. La forma casual en que lo dijo hizo que mis escamas se aplanaran. ¿Quién eres? Pregunté. Solo Ámbar, dijo, sonriendo. Ingeniera de combate, tercer año. Practicante de artes marciales desde los 6. Me transferí aquí porque quería aprender técnicas de combate alienígenas. Su patrón de golpeo de 4 brazos es realmente elegante. He estado pensando en cómo adaptarlo. Al día siguiente, todos y cada uno de los cadetes se ofrecieron como voluntarios para entrenar con Ámbar. No para burlarse de ella. Para aprender de ella. Hicieron fila cortésmente, respetuosamente, preguntando si les enseñaría cómo luchan los humanos. La observé trabajar con ellos, paciente y alegre, mostrándoles técnicas que contradecían completamente todo lo que había enseñado durante 20 años. Yo me había centrado en la fuerza, en el poder. Ámbar estaba enseñando inteligencia, precisión, economía de movimiento. Tenía razón. Había estado enseñando esto mal. Ámbar, dije después de la clase, ¿estarías dispuesta a instruir? Tu perspectiva, combinada con los métodos tradicionales, podría crear algo nuevo. Algo mejor. Me encantaría, dijo, sonriendo. He estado estudiando los estilos de lucha de todos. Tengo muchísimas ideas para mejorar. Por supuesto que las tenía. Nos había estado analizando todo el tiempo. Regresé a mi oficina esa noche, caminando con cuidado alrededor del suelo agrietado,
pensando en rediseños de currículo y en cómo necesitaba reconstruir por completo 20 años de metodología de enseñanza. Y pensando que, quizás, debería empezar a ser significativamente más amable con los humanos. Porque no eran débiles. Eran algo mucho más aterrador. Eran astutos. Y en un universo lleno de especies fuertes, la astucia podría ser la cosa más peligrosa de todas. Los humanos no ganaban por ser más fuertes. Ganaban convirtiendo cada desventaja en un arma.